El tema es así. Imaginemos un toroide por el cual se hacen pasar, digamos, dos cables, ¿sí? Vamos a poner así, dos conductores. ¿Está bien? Y acá el toroide, bueno, por supuesto tiene sus vueltas. Entonces fíjense, vamos a poner esto un poquito más grueso, así se ve mejor. Este conductor. Y este otro también. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, bueno, la idea es la siguiente. Esto va a ir conectado. A ver, vamos a hacer así. Esta es la línea que va a nuestra casa o a la fábrica donde estemos, a la red, digamos, ¿sí? Es la línea que va a la red hogareña o a la red de cualquier fábrica o instalación eléctrica, ¿sí? Y acá vamos a poner lo que viene de la calle, de la bajada. Ahora bien, acá vamos a poner justamente el sistema que va a ser, va a abrir o sea, va a abrir cuando justamente el disyuntor salte o justamente corte la corriente. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de dibujar algo así más o menos. Esto quiere decir que es un control que va justamente a operar sobre los dos contactos, digamos, ¿sí? Esta linita punteada que yo estoy dibujando acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense, esto es, en verdad es muy sencillo. Supónganse que hay una persona que está, no sé, vamos a suponer que va a tocar el lavarropas. Este es el lavarropas, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a suponer que está descalzo. Y acá el motor del lavarropas, ¿no es cierto? Obviamente estoy evitando todo detalle que no viene al caso, pero lo que sí hay que entender es que cuando está activado, digamos, el motor, ¿qué va a hacer? En definitiva, lo que va a hacer es funcionar, ¿no es cierto? Entonces el motor gira, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esto está todo conectado a los controles. No es solo el motor, hay sensores, hay llaves de agua, o sea, válvulas electromecánicas que justamente funcionan con un solenoide, ¿eh? Se activan o se desactivan. La llave de paso de agua, la electrónica de control, por supuesto, los timers, hay un montón de capacitores, de cuestiones transitores, bueno, los lavarropas modernos más aún todavía, hay pantallas, ¿no es cierto? Pero lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente, acá por supuesto esto sigue, ¿no es cierto? La línea sigue y se conectan, cualquier cosa que uno se conecte o enchufa
el enchufe, el secador de pelo, el caloventor, el aire acondicionado, el microondas, lo que fuere, ¿no es cierto? Se conecta en paralelo siempre. Por supuesto, en las casas a veces hay más de un solo circuito. Yo acá estoy suponiendo que hay un solo circuito, pero para el caso es lo mismo, no lo quiero complicar. Hacemos de cuenta que tenemos un solo circuito y nos colgamos de ese circuito. Por ejemplo, acá, no sé, estará el secador de pelos, qué sé yo. Cuando decís circuitos son lo que se conoce como fase, las fases, Eh, o es otra cosa. sí, a ver, digamos, sí, cuando se dice fase en verdad eso porque se refiere a, en las casas normales, comunes, por lo general hay una sola fase, ¿sí? Es que es la de 220 con respecto al neutro, ¿sí? Cuando tenemos trifásica, o cuando hay trifásica, o se habla de una instalación trifásica, ahí tenés tres fases, y de hecho se utiliza cuando la corriente o la potencia que va a requerir un suministro, una casa o una fábrica es mayor o es grande, por lo tanto con una sola fase no, o por ahí tiene maquinaria que funciona con trifásica, por ejemplo motores, un montón de motores que son trifásicos, justamente por eso, porque requieren gran corriente o gran potencia y por ende corriente, y para eso funcionan mejor con 380, que es lo que hay entre fase y fase, ¿sí? Entre fase, el caso de la trifásica es así, entre fase y neutro, este es el neutro, y estas son las tres fases, ¿sí? Este es el neutro y esta será R, S y T. Entonces, entre fase y fase, acá tenés 380 volt RMS. Esto es otro tema, me estoy yendo de tema, o sea, esto es trifásica. Cuento rápidamente, digamos, acá también tenés 380 volt. Entre esta y esta, entre R y S 380, entre S y T 380 y entre R y T, si pones un voltímetro de alterna, también vas a tener voltímetro alterna, quiere decir un voltímetro seteado en alterna, ¿sí? No es lo mismo el voltímetro se setea en continua o en alterna. Y ahora, si vos pusieras el mismo voltímetro con respecto a neutro, acá te va a dar 220 volts. Acá te va a dar 220 volts y acá te va a dar 220 volts. ¿Estamos? Entonces, cuando hay motores o dispositivos que funcionan con trifásica, bueno, justamente van a tener 4 cables. Algunos pueden tener 3 porque no prescinden del neutro y funcionan solamente con las 3 fases, pero muchos funcionan con trifásica una parte y otra parte utilizan 220, entonces toman de una fase y el neutro para tener sus 220 y ahí trabajar, ponele, después la rebajan convierten a corriente continua y utilizan la parte, por ejemplo, electrónica, ¿sí? Cosas de baja señal o de baja potencia, y entonces usan esos 220 y los 380 lo usan para grandes consumos, ¿está bien? Pero bueno, esto ¿está? Entonces cuando se dice otra fase, o cuando se dice se quemó una fase o saltó una fase y quedan las otras dos, pero esto estamos hablando de instalaciones trifásicas, ¿no? O bien, bueno, nada, quiere decir que justamente se quemó el fusible, por ejemplo, de una sola fase y quedan las otras dos, y entonces no puede funcionar bien la instalación, ¿sí? En caso de tener trifásica. Otra cosa que es lo que le estaba diciendo, puede ser que, por ejemplo, en una manzana o en un vecindario se corte una fase, y entonces por eso es que ven a algunos vecinos que tienen luz y ustedes no, o al revés. Ahora vamos al disyuntor. ¿Qué pasa con el disyuntor? Y de paso tengan en cuenta esto. Con el tema del disyuntor es así. Bueno, como dije acá uno puede conectar lo que quiera, ¿no es cierto? El secador de pelo, el microondas, la tele. Antes se hacía la tele así, ¿se acuerdan chicos? Hoy si uno llega a hacer este dibujo lo van a tildar de loco. Bueno, la computadora, en fin.
La cuestión, volvamos acá al tema del lavarropas, por ejemplo. Fíjense que acá lo que me está faltando es la tierra. ¿Qué es tierra? Bueno, acá, en verdad, está la tercer pata, ¿no es cierto? Que esta tercer pata, en verdad, es justamente la conexión a tierra o la que va a la jabalina. Una jabalina justamente es un dispositivo, vamos a hacerla así de cobre, que se entierra literalmente, se clava en la tierra. Esto tiene un borne acá, de conexión, donde acá justamente se le conecta el cable de la tierra, acá. Esto se llama jabalina. Hay de distintos diámetros y largos. ¿Sí? Hay de 1,5 metros, 3 metros, se puede poner de más metros todavía. Y se clava. Se hace un agujero en la tierra literalmente y se clava esto a los martillazos. Debería clavarse en un terreno donde, bueno, donde sea fácil clavarse, ¿no? Y donde, de forma tal de poder conectar justamente, bueno, ven que yo acá lo puse a tierra, pero en verdad este cable es el cable que tiene que venir acá. Vamos a ponerlo acá. ¿Eh? ¿Está? Jabalina, cable a tierra. ¿Ven? Entonces, ¿están ahí, chicos, todavía? Obvio, profe. Muy bien. Bueno, a ver, todo este cable va también, debería ir por toda la instalación. Fíjense que acá, estos tres, ¿ven? Que son tres. Esto en verdad es así. Fíjense, acá tenés 1, 2 y 3. ¿Ven? El neutro, si esto es un toma, el que va a la izquierda es el neutro. Bueno, igual estos son detalles, ¿no? Este es el neutro, este es la línea, line, y este es el toma de tierra. ¿Sí? Entonces, este que está acá es el que va conectado acá. Este que está acá, que es la línea, es el que va conectado acá. Perdón, una pregunta. ¿Por qué se le dice línea a ese? Se le dice Y al línea, otro, ¿cómo? y al otro se le dice neutro. Eso es algo que nunca entendí. Y porque, mira, ahora te lo vas a entender. Ahora que vos ya sos un estudio. ¿Quién me está hablando? ¿Pesich? ¿El 4 lateral? ¿Derecho? Francisco. Ah, Francisco, perdón. Ya. ¿Francisco Amalfitani? Sí, Sí. mira, muy bien. ¿Por qué? Mira, ahora que vos estudiaste alterna, Francisco, ¿qué hora tenemos? Porque hoy como empezamos más tarde, se me van a hacer las 11. Mira, el tema es así, fíjate, al que se le dice neutro, es justamente al neutro, y al que se le dice fase, es al que se mueve. ¿Qué quiere decir el que se mueve? A ver, hay uno que es tierra, y el otro es el que está variando con respecto al neutro, ¿sí? Este es el neutro, y este es el que es la fase o línea, ¿sí? Phase, en verdad es fase. ¿Entendés? Entonces, este va a estar a más 311. Yo esto te lo dije el otro día, pero bueno. Acá tenés 311 volt. Pero no quiero que se encime. No hay problema, no hay problema. Ahí estás, a 311 volt. ¿Ves? Respecto al neutro. Y acá estás a menos 311 volt. ¿Ves? Acá estás a más 311 volt. Bueno, así sucesivamente. Entonces, el neutro es más positivo que la fase cuando la fase está abajo. ¿Me seguís? Sí. Y viceversa. ¿Está? Entonces, así es que se comporta la alterna. ¿Qué quiere decir? Mirá, cuando vos, este es el generador, acordate que tenés la espirita o el generador con los dos rodillitos, ¿te acordás que tocaba? ¿Te acordás? Y acá tenías la FEM, ¿no es cierto? FEM de T.
que acá que tenías, lo habíamos hecho, ¿te acordás? Esto giraba, ¿no es cierto? Sí. Tenés toda la explicación, bueno, en fin. No, Acá eso tenés sí, la... yo porque no sé por qué se le decía fase y no sabía que era digamos, esa variación de pico, que subía, bajaba. Y claro, porque es lo que, fíjate, como te vuelvo a decir, es el generador que estuvimos estudiando. ¿Te acordás? Tenías el flujo, la derivada del flujo te daba la FEM, y bueno, entonces, la FEM, ¿cómo era? Como te estoy mostrando, ¿te acordás? Era una senoidal así, ¿sí o no? Sí, sí. Y bueno, si vos ponés acá, Sí, digamos, la función la conozco, lo que no sabía que se le decía fase a eso. claro, porque la estás referenciando contra el neutro. Esto lo estás poniendo a neutro, que era lo que me faltaba explicar, por eso quería llegar a esto. Vos Ah, ok, perdón. una de las dos la pones a neutro y va a ser justamente la aterrizás. Y la otra es la que te genera la variación respecto de esta que es tierra. Y eso quería llegar, que neutro es tierra en verdad. Tierra, miren. Porque Yo sé hay que gente que agarra el cable. Yo una vez vi un operario trabajando con tensiones altas y el tipo agarraba el cable como si nada. Y me sí, dice, no, porque es el neutro o algo así, me sí, había dicho y digo, yo también lo hago. No, no, el neutro no hay problema. El tema es No, agarrar el igual otro. no está muy bien eso porque nunca puede confiar en la instalación que está manejando. Así que yo no Sí, pero lo recomiendo. igual les quiero no, explicar, les Hay quiero gente contar también algo. que se pone a tocar los cables vivos en la escalera porque no están a tierra, pero tampoco tenés que hacer eso. En la O escalera, sea, no, 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 ahora les voy a sí, explicar si quieren, les explico hay un muchas poco. cosas que son malas prácticas, pero no se debería hacer. A ver, esperen, vamos por parte, porque yo les puedo explicar un montón, porque aparte, antes de haber estudiado claro, porque si tocas la en la fase facu, volás, pero si tocas el neutro no. no, podés tocar la fase y no volar. Fase y neutro ya quedó claro, espero. ¿Está bien? Entonces, la fase es lo que se mueve, el neutro va aterrizado acá. Y justamente ahora quería terminar con esto. El neutro, para poder llegar a terminar de explicar lo del disyuntor, el neutro, al principio, fíjense que esto es al principio, después del medidor. Acá está el medidor, ¿sí? Bueno, en el medidor, digamos, justamente en el medidor, podríamos poner así, en el medidor, estos pasan por el medidor, el neutro, se conecta a tierra, ¿sí? De hecho está aterrizado. Pero ¿qué pasa? A ver. La cuestión es así. Miren que les quiero explicar. Porque si no, esto es lo importante. Cuando vos tocas y la corriente que va por acá, digamos, vamos a suponer así, por uno va, por otro viene, ¿está bien? Después esto cambia porque yo estoy sacándole una foto y supongamos que esto es así, pero esto en verdad va y viene constantemente, ¿está claro? Porque recuerden que si yo hago pasar por una resistencia, le aplico esta FEM a una resistencia, la corriente en un momento va para un lado, para el otro, y en la otra fase, en el otro ciclo va para el otro. ¿Está claro? Recuerden que la corriente va y viene, por eso justamente se alterna. Entonces, lo importante es que por uno va, por otro vuelve. Entonces, supongamos que por este está yendo en un momento y acá está volviendo. Ponele que por acá va la corriente I. Acá tiene que haber corriente I. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate, si por alguna razón la corriente que viene por acá, vamos a llamarle esta I, no retorna lo mismo por acá. Ven que por acá también tendría que haber I. Pero acá vamos a ponerle I'. O sea, no es la misma. ¿Por qué? Supongamos que lo que pasó justamente es que este motor está tocando, fíjense, acá yo puse dos cables, ¿ven? Pero en verdad, la estructura del lavarropas, vamos a ponerlo así, hay cosas que tienen solo dos patas, porque son de doble aislación, está aprobado por una reglamentación, pero no en el caso de los lavarropas, al menos que yo sepa hasta el momento. Entonces, toda la estructura, incluso la chapa del motor, tiene que estar aterrizada, ¿ven? Todo esto va al cable de tierra. Vendría a ser la tercer pata, ¿se entiende? Es la tercer pata. Entonces, ¿me siguen cuando les digo que todo va a tierra?
si por alguna razón alguien tocara la chapa del lavarropas, puse un ejemplo de lavarropa, puede ser una heladera, lo que fuere, así cosas grosas que consumen bastante potencia, digamos, energía. Entonces, si por alguna razón el vivo, o sea, el que sería este, ¿sí? Vamos a ponerlo así en rojo, tuviera una fuga porque no se oxidó, pero se gastó, o un cable se carcomió el aislante, lo que fuere, y créanme que hay un montón de veces que uno parece mentira, pero pasan las cosas. Y se llega a llega a tocar con la chapa, ¿sí? Miren, vamos a suponer que se está tocando ahí. No sé, se tocó, se carcomió el aislante, por lo que fuere, por mucho calor, por lo que no importa, no vamos a entrar en detalles ahora y vamos a suponer que acá, a ver, vamos a suponerlo con este, a ver, con este verde, vamos a suponer que ahí toca la fase con la carcasa. Vamos a sacar este secador de acá. Con la chapa, vamos a poner. Vieron que los lavarropas siguen siendo de chapa. Bueno, entonces lo que va a suceder es que parte de esta corriente se va a derivar por la chapa a tierra. Entonces vamos a ponerle la I de fuga. O de falla, de fuga. I sub F, ¿ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a volver a poner esto acá. I'. Vos vas a tener que viene I, alimenta el motor, parte de esa corriente, que debería ser toda, pero no es toda, parte vuelve y retorna por el neutro, pero otra parte, hay un nodo, si te das cuenta, se está yendo por el cable de tierra del enchufe, que es la tercer pata, porque toda esta estructura está conectada a la tercer pata, ¿estamos? ¿Ven? Por eso acá lo mostré. Y se está derivando a tierra. ¿Y a dónde se va? A la jabalina. ¿Y la jabalina qué es? ¿Con qué se contacta la jabalina? Y la jabalina se contacta justamente con el terreno. ¿Y el circuito por dónde se cierra? Y se cierra por acá, mira. ¿Ves? Por el terreno. Mira que literalmente, ¿eh? Por eso hay unos dispositivos que se llaman telurímetros que sirven para medir la resistencia del terreno, porque también hay que saber cómo poner, porque justamente el terreno tiene resistencia. ¿Ven? Entonces, dependiendo de cómo esté esto, se cierra el circuito por ahí. Entonces, porque el circuito se tiene que cerrar. Entonces, lo que está pasando acá es lo siguiente. Vos tenés I, ¿ves? Que debería ser igual a I', pero no es igual. Que no puedo subir el coso este. Perdón. I es distinto a I'. Debería ser igual. ¿Está claro? Porque todo lo que entra por acá, la corriente que sale o que provee el rojo, tiene que retornar por neutro a bajo potencial, ¿sí? Y ahí dar la vuelta. Sin embargo, acá se está derivando a tierra porque está tocando la carcasa, ponele, con el vivo, ¿sí? También podría ser el neutro, pero bueno, pongámosle el vivo, para hacerlo más entendible. También podría ser el neutro, igual tiene que saltar el disyuntor. Pero bueno, fíjense, y también podría ser el caso que, suponete, si no está conectado a tierra, ven, con el cable, con el tercer cable, y una persona va y toca, ahí palmó, porque vos estás haciendo el cable a tierra, y la corriente está ahí de fuga, si no estuviese la conexión. ¿Cuántos somos? ¿Me están siguiendo o ya se aburrieron? Porque en verdad el tema es importante. No, porque no, profe, No, está bueno, está bueno. estamos escuchando. es real, pero me van entendiendo el tema, que me sigan, porque Sí, yo sí, acá sí, no, obvio, no obvio. me salió muy bien el dibujo como me gustaría, pero si me van entendiendo, porque lo que Perfecto. quiero es que se entienda el nodo. ¿Cómo? Se entiende, se entiende. Este va a tierra. A ver. Espera, no. Vamos a seguir con esto, vamos bien acá.
Bueno, Y entonces, bueno, son cosas que te pueden salvar la vida, ¿no? sí, obvio. Si acá no tuvieran la conexión a tierra, ponele que no estuviera puesto a tierra. Por ejemplo, por eso hay un papelito o una calcomanía que dice no elimine la tercer pata. ¿No les pasó que compraron algo y dice no elimine, no ponga prolongadores, adaptadores o zapatillas, no elimine la tercer pata y está con un cartelito y una calcomanía en la punta del enchufe? ¿Lo vieron o no? Cuando compran Sí, sí, algo. sí. Bueno, dice que tenés que usar la tercer pata o que Sí, no la me elimines. suena. ¿Qué quiere decir no eliminar? Nadie la va a cortar con un cuchillo o con una tijera. No, pero eliminarla quiere decir que si vos mm, le pones un Claro, le podés adaptador. poner claro, le pones un adaptador de 2 en vez de uno de 3. Claro, vos tenés uno de 3 y vas a los viejos de 2, estás eliminando la tercera, ¿entendés? De hecho, esto pasaba antes, ahora no, porque ya todo el mundo creo que ya tiene, ya es una norma hace un montón. Más allá de la norma, hay casas que todavía no tienen disyuntor. Váyanse a fijar y fíjense de poner un disyuntor en su casa si no lo llegan a tener. Entonces, si vos eliminabas esta pata, ¿ves? Esto es eliminarla poniendo un adaptador. Antes era muy común, ¿eh? Tener solamente las dos patitas, el enchufe así. Entonces uno ponía un adaptador donde iba de 3 a 2 y chau, olvídate. Ahí no estás, ahí lo que estás haciendo es sacando esta conexión a tierra. Entonces fíjate lo que pasaría. Si vos sacás esta conexión a tierra y vos tocas la chapa y vos llegás a estar descalzo o quiere decir que tocas con la piel o con el codo, con la mano, con cualquier otra cosa, la pared o lo que fuere, especialmente los pisos, si fuera un piso, si es de madera, dentro de todo por ahí zafa, pero por lo general son caros los pisos de madera, no, y los lavarropas no están arriba del piso de madera. Pero bueno, digo, gente que se ha muerto por esto, jugadores de fútbol, estoy diciendo en serio, hace muchos años, por tocar la televisión, ir a abrir la heladera con las manos descalzo. Hay gente que hable todavía hoy en día, va a la heladera y se termina de bañar o está descalzo en pata y va y toca y abre la heladera. No se hace eso, ¿eh? Aunque tenga disyuntor ni nada, te digo que no. Bueno, imagínate Y lo que con pasa acá. ojotas, ¿Cómo? con ojotas tampoco. No, con ojotas sí, con ojotas no pasa nada. Ahora, si vos estás con ojotas y estás mojado porque saliste a bañarte, todo el agua residual que va por la ojota, por el costado, también va a conducir, ¿entendés? Y estás como poniéndote recontra tierra. Entonces, si esta corriente, si esto está tocando la chapa, ¿ves? Y vos tocaras la chapa, o te apoyás así, ¿qué va a pasar? La corriente viene por acá y esta corriente pasa por vos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque esto es así. Miren, voy a hacer el nodo que quería hacer el nodo y lo voy a hacer para que quede bien. El tema es así. Fíjense este dibujito. Viene, lo voy a hacer todo en blanco para ser más rápido. Viene acá la fase, acá está el neutro. La fase va el motor y el circuito se tendría que cerrar por neutro. ¿Sí? Acá está la Tierra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si justamente se toca la chapa, como estábamos diciendo, chapa o toca algún otro, digamos la chapa porque es donde uno después toca, la heladera lo mismo, todo lo que es el recubrimiento metálico de la heladera, si por alguna razón esto tocara o se pone en corto, cuando dicen corto quiere decir o que está tocando la chapa, todo esto está al mismo potencial, ¿se entiende? Que la fase, o sea, 220, ¿ok? Todo esto está a 220. Acá no está tocando, se entiende, ¿no? Esto es, quiero ser gráfico, pasa que me apuro cuando tengo poco tiempo. Imagínate, acá está el motor ahí, ¿se entiende? Entonces, si por alguna razón toca ahí, vamos a ponerlo así, ¿sí? A ver, ¿todo funciona perfecto? Sí, todo funciona perfecto. ¿Puede funcionar perfecto? Sí, a menos que venga alguien y toque. ¿Por qué? Porque la corriente, viene esta corriente que dijimos I, y acá tendría que volver la I', ¿no es cierto? Al estar la chapa, si está aislado de tierra por goma, por lo que sea, bárbaro, acá está el terreno, no pasa nada. Pero vos venís, tocas y la corriente de fuga
suponiendo que vos estés descalzo, es como que te pones como un cable. Entonces te va a pasar a través tuyo la corriente de fuga y se va a ir a tierra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Entonces, vos tenés esto, el motor, fase, neutro, pero cuando vos tocas, porque estás tocando la chapa, vamos a ponerle acá la chapa, si la chapa está ahí y vos estás tocando, y acá tenés la tierra, bueno, no soy muy bueno con esto, lo que quiero decir es que vos estás conectándote como un nodito, ¿ves? Acá el nodo, en vez de ser, ¿ves? En vez de irse todo por acá, es más, lo hago así, como si solo hubiese esto, para hacerlo más fácil. La fase y el neutro. Vos estás poniéndote como una resistencia, vos sos como si fuera una resistencia literal, ¿eh? Fíjate, a tierra. Y vos estás conectándote acá. ¿Te das cuenta? Mira, ahí me salió bien. Me salió bien, digamos. La resistencia del cuerpo humano son unos 500... Bueno, depende, no quiero decir cualquiera. Pero tiene una cierta resistencia que para el voltaje, o diferencia potencial o tensión de 220, es muy importante. Incluso 110, como en Estados Unidos. Si vas a Estados Unidos, tocas el vivo y tocas el neutro, te va a dar una patada, te puede fulminar también. 220 peor, obviamente. ¿Entendés lo que estamos diciendo? Entonces acá estaría viniendo la corriente y de fuga. Más claro, te lo dibujo de vuelta, es como que vos tenés acá el motor de lavarropas o la resistencia del motor, fase, neutro, mirá, para que les quede bien claro, espero que se entienda porque es muy importante. Y acá vos te estás poniendo en paralelo, digamos, ¿te das cuenta? Con tierra, pero tierra, acordate que por lo que te expliqué hoy, que el neutro está puesto a tierra, acá estará la jabalina, o mejor dicho, vos estás tocando tierra literalmente. Si en algún lado hay jabalina o no, bueno, no importa, vos estás poniéndote a tierra, ¿está? Por eso, miren lo que les quiero explicar. Esto es importantísimo. ¿Por qué la instalación de tierra? A ver, ¿por qué el tercer cable? Porque justamente para que antes de que vos toques o nadie, toca directamente, va a activarse lo que ahora te voy a explicar y con esto vamos a terminar la clase, porque evidentemente se nos fue todo esto. Bueno, nada. Se va a activar esto, pero antes, o sea, ¿se entiende? Porque si esto estuviese conectado, lavarropas, no está eliminada, sino que está como corresponde, la conexión como corresponde, al estar a tierra, cuando ni bien se produzca la falla de que se carcome la vaina, el PVC del cable o el motor, lo que fuere, cuando ni bien toca la estructura, como la estructura va a estar aterrizada, recuerden que esto tiene que estar, no así, sino que tiene que estar esto acá, a tierra, entonces directamente va a pasar esa corriente, se va a ir a tierra, y si hubiese un sistema de protección, va a saltar. Si no hubiese un sistema de protección, te va a venir una factura altísima, porque obviamente se va a estar yendo una corriente derivada a tierra, ¿se entiende? Pero a vos no te pasaría nada, porque esto va con un cable, literalmente, y vos, acordate que tenés una cierta resistencia. Chicos, ¿se va entendiendo lo que estoy diciendo? Al no poder mirarlo, Sí, profe. digamos, no sé cómo van Entendido. casando. A ver. ¿Las chicas me están entendiendo? Porque, a ver, ahí está Gloria. Sí, profe. No tocar nada con los pies descalzos, ¿eh? Bueno, No, ya aprendí. bueno. No, les digo porque es re común. Incluso a mí también a veces me pasa que yo no suelo estar descalzo, pero en verano, especialmente en verano, vieron que vos decís, no, que me voy a poner unas zapatillas o que si tengo que abrir la heladera. Y A mí siempre me cagaron a pedo, pero nunca me pasó nada. Por ahora. Y bueno, pero escuchate, por eso se los Sí, estoy sí, explicando obvio, con Lugo. sí, No sí, te sí. lo van a explicar así en otro. No sé si que no me quiero comparar, pero mirá que me tomo el trabajo de la explicación con los colores, todo. Estoy tratando de que se entienda, ¿ves? Vos sos como una resistencia, al estar el cable a tierra conectado, lavarropa,
Obviamente que la resistencia como el agua se va por el lugar, perdón, la corriente como el agua se va a ir por el lugar de menor resistencia. Por lo tanto, como acá está con un cable, prácticamente es nula la resistencia, entonces se va a ir a tierra lo que sería la I de fuga y no a través tuyo. ¿Está claro? Claro. Bien, se presenta el problema, se va a ir derivando siempre a tierra. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el tema del disyuntor? Fíjate, el disyuntor, acá está la ley de Ampère presente. ¿Qué te decía la ley de Ampère? Que la corriente concatenada, en este caso, ¿quién es? Van a ser las dos, la suma de las dos. Como las dos son la misma, pero con sentidos contrarios, acordate que el campo magnético, ¿qué pasa? Se anula, porque vas a tener un campo para un lado y otro campo para el otro. El que te produce una y la otra. ¿Se entiende? Las dos pasan por un mini toroide que hay. Esto se los estoy recontra simplificando. Hay otra electrónica, toda aledaña. La cuestión, les estoy explicando ciencia básica, o sea, lo básico, el concepto básico. Acá se va a manifestar ¿quién? Si hubiese una diferencia. Si hubiese una diferencia, ¿qué va a pasar acá? Y eso que es alterna, pero no importa. Mientras sean uniformes, fíjate, las dos corrientes van a ser iguales y opuestas. Por lo tanto, no va a haber un campo magnético. El campo magnético resultante va a ser nulo. ¿Hasta acá me siguen? Miren que después se lo toman en el final, ¿eh? Bueno, entonces imagínate, si hubiese una diferencia, por más poquito que sea, ¿qué va a haber acá? De ser nulo, empieza a haber campo. Al haber campo hay líneas de flujo. Y de no haber flujo, al haber flujo, ¿qué va a pasar? Va a haber una variación. Claro, porque hubo variación de flujo, ¿sí o no? Entonces acá, bueno, me quedó muy feo esto acá. A ver, entre estas dos patas, las voy a sacar para allá porque si no, no me gusta cómo queda. Entre estas dos patas del toroide, digamos, patas no, en estos dos terminales va a aparecer una FEM. Y esta FEM, dale una FEM a un ingeniero y te resuelve cualquier cosa. Entonces con esta FEM, ¿hay FEM? Entonces quiere decir que alguien se está electrocutando. ¿Qué le dicen? Llamen a toda la física, vamos a hacer algo para que... Bueno, ¿esto qué hace? Activa un circuito de protección que hace que desvincule inmediatamente, por ejemplo, un relé. Esto podría ir un relé. Mirá. Es más, hay un secador de pelo, hay unos secadores de pelo, que yo obviamente lo uso, pero no para el pelo, porque bueno, no uso secador de pelo. Pero los secadores de pelo que vienen con un disyuntor incorporado, es un secador norteamericano. Tiene 1000 años y funciona bien. Es un cuadradito así que tiene un botoncito de reset y un botoncito de prueba. Esto se enchufa, por supuesto, las dos platas planas, porque fue comprado afuera. Y acá va el secador. Tiene un disyuntor metido para que vos te des una idea. ¿Por qué? Porque los secadores de pelo, ¿dónde se suelen usar? Si lo usaran de forma normal y no como lo uso yo, que es para calentar otras cosas, ponele. Pero uno lo usa en el baño, ¿no es cierto? Y en el baño, ¿cuándo lo usa? ¿Cuándo usa uno un secador de pelo? Cuando sale a bañarse. Exactamente. Para Muy bañarse, bien. que está todo el ambiente húmedo. Y uno también, ¿no es cierto? Entonces los tipos dijeron, no, yo te vendo el secador de pelo, pero te lo vendo con disyuntor. Se deben haber llenado de plata, imagínate, para aquellos que sabían ya en ese momento, miren que tienen como más de 20 años esto. Bueno, la cuestión es que con esta FEM podés activar tranquilamente un relé, ¿sí? Vamos a poner así un relé, ¿sí? Y el relé lo que hace es justamente, o un relé a la inversa, tal que cuando se active, ¿no es cierto? O un sistema tal que desvincule. ¿Está? Por ejemplo, mira, te lo digo de esta manera, esto podría ser, más que un relé, podría ser un sistema de protección, donde sí, puede haber un relé y un bimetálico, algo que, sistema de protección. ¿Sí? El cual hace que desvincule esta. Todo esto está metido, esto también está dentro del disyuntor, ¿sí? O sea, yo lo estoy haciendo así muy a la rápida. ¿Ven? Todo esto conforma el disyuntor. ¿Estamos? Entonces, ¿se entiende? Ni bien sucede esto, este sistema hace que corte acá y no hay más corriente ni tensión. ¿Se entiende? Y te hace zafar. Ahora, ¿cuánto es la corriente esta? Bueno, o cuándo se activa esto, cuando la corriente de fuga es mayor o igual a 30 mA.
Esto es para hogareños. Si fuera industrial es 300 mA, ¿sí? ¿Eh? Para los industriales es 300 mA. ¿Por qué? Y porque muchas veces puede ser que haya pequeñas corrientes de fuga inevitables y si no va a estar saltando a cada 2 minutos y se te cortan las máquinas, ¿se entiende? Entonces hasta 300 mA porque se entiende que es para que ciertas corrientes pueden estar presentes y bueno, entonces, y por supuesto estos 30 mA en el tiempo de reacción que tiene esto, que te corta muy rápidamente, hace que no se muera la persona, ¿está bien? Que a lo sumo te pega una patadita, no sé si alguna vez alguno probó, te pega una patadita pero no pasa nada, ¿sí? O sentís un cosquilleo, te pica por ahí, no sé si alguno probó, no lo prueben igual, ¿sí? de probar un disyuntor en vivo en directo, pero vos tocás y obviamente, bueno, por supuesto que si vos tocas el vivo, suponete que metés el dedo en el enchufe y estás descalzo, ahí peor que peor, ¿no es cierto? Ahí estás conectándote directamente como si fueras una resistencia a tierra, ¿se entiende? Esto es meter el dedo en el enchufe, ¿está bien? Este sos vos, la resistencia, ¿está? Ahora, escuchen esto, ¿qué pasa si uno mete los dos dedos en el enchufe? O digamos, toca uno con uno, el otro con otro. ¿Qué pasa? Aunque esté el No se entera el disyuntor. disyuntor. Exactamente. El disyuntor no se entera y te morís. O te recibís la descarga porque vos te estás conectando ahí. Te estás poniendo en paralelo como si fueras un circuito. ¿Se entiende lo que digo? A menos que también estés tocando tierra. Entonces ahí zafás. Porque el disyuntor detecta también. Más o menos. Bueno, habría que. Igual no, los dos, no los toques nunca los dos. ¿Está claro? Porque tocar los dos es complicado. ¿Está claro? No metan los dedos en el enchufe. Pero si llegaras a tocar el vivo, uno Está solo. clarísimo, profe. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? Creo que encima son las 11 ya. 11 y 7, mira. Bueno, hagan los problemas eso para la próxima. Se nos fue todo el tiempo con el disyuntor, porque bueno, nos ocupamos con esto. ¿Se entendió entonces la ley de Ampère? ¿Ven cómo funciona todo lo que estudiamos? Tiene que ver con esto también, con el disyuntor. Por supuesto que acá hay electrónica de por medio, pero básicamente es esto. Por supuesto que esta señal habrá que amplificarla o adaptarla. Hay que ver los tiempos de reacción. Esto es un circuito que vos lo restableces con la mano, porque vos tenés que ir. ¿Alguno no tiene disyuntor? Vamos a preguntar así, de los 20 y pico que quedaron. A ver. Son 20, menos 2, 18 quedaron, de los casi 30. ¿Hay alguno que no tenga todavía en su casa? Si no, se va a fijar ahora, antes de ir a cenar, se va a la puerta de calle o del departamento, de la casa, y se fija en la ¿cómo es? En el tablerito. ¿Dónde está el tablero que lo hice? En el tablero, si tiene esta con una perillita que es más cortita, y después van a ver uno que tiene un botón de test, una T o test. Eso es para probarlo todos los meses. Lo tienen que apretar. Si el disyuntor corta, evidentemente, quiere decir que todavía está bueno y anda bien. Este botón de test justamente genera como si alguien tocara tierra y tocara el vivo y genera o simula esa situación. ¿Está bien? Si el disyuntor salta, quiere decir que está andando bien. Porque por eso es importantísimo. ¿Qué me decían? Perdón. Alguien había hablado y yo lo tapé, perdón. Creo que yo era, pero no recuerdo lo que iba a decir. Pero hace menos de 15 milisegundos. Bueno, ¿está claro entonces? Que se vayan a fijar antes de comer si tienen disyuntor. Y si no, mañana van a pedir la instalación de uno. O se lo instalan ustedes. Es muy fácil, No. se mete en paralelo. Yo En hice paralelo una no, en serie, en verdad. exclamación Pero, ¿cómo? yo hice una exclamación porque, digamos, yo tenía un disyuntor que apretaba el botoncito y no cortaba. Y no te sirve para nada, sacalo entonces. Uf, sí. Por supuesto, los mejores son los de marcas alemanas, por ejemplo, los Siemens, son así de caros también, ¿no? Merlin Scherin o Schneider Electric. Pero sin embargo, miren, yo tengo uno que es Sika, pero de los Sika que hacían antes, ¿no? No recomiendo para nada la marca Bau, porque la verdad es que tuve siempre problemas con las térmicas, las termomagnéticas Bau.
Y con disyuntores no sé, si bien es una marca china también, pero que se ha impuesto en los últimos 20 años, pero bueno, a mí no me termina de convencer para nada, porque nunca he tenido problemas como he tenido con esa marca. De paso se los digo, pues es muy barata o era barata, BAW, BAW. Sigue Pero siendo muy barata. sigue siendo, viste, a mí no me gusta para nada. Pero evidentemente se ha impuesto, vaya a saber cómo. La cuestión es que la Zika, estoy hablando de la Zika de antes, Porque no sé ahora. Bueno, la Zika de antes era muy buena. Yo todavía, de hecho, tengo un disyuntor Zika, tiene más de 25 años y sigue funcionando lo más bien. Zika también era más económica, no era Siemens. Siemens. Profe, también es importante que el disyuntor sea menor que el que tiene los tapones abajo en el edificio, para los que vienen de edificio. Que sea como. El disyuntor tiene que ser de menor capacidad que el tapón de abajo del edificio, pues si no, no te salta el tapón, o sea, no llega abajo el tapón. Sí, lo que está diciendo el compañero es lo siguiente, que si vos tenés un edificio, la térmica de abajo tiene que ser por lo menos de 40 amperes. Por lo menos quiero decir, o sea, gruesa, tiene que ser dura. Y después, si vos tenés edificio o casa y tenés el tablero principal, o sea, siempre esto va desde mayor a menor, a más chico, ¿sí? Acá está el medidor, ¿sí? Los tapones de la calle, a veces saltan primero los tapones de la calle antes que los de ustedes. Y uno dice, pero ¿y cómo? Ahora me fui a hablar de los tapones, ¿eh? Los tapones o los NH, los fusibles, están para justamente proteger la instalación eléctrica, ¿sí? Pero bueno, eso ya estamos más de las 11, no los quiero... Eso queda para otro día. Pero lo que dice el amigo... Espera, ¿cómo? Hoy en día, que me pasó en varios lugares que estuve, no, digamos, en los departamentos no tenían jabalina. Es que la jabalina en los departamentos está abajo. Está supuestamente en la sala de máquinas, o donde están los medidores. Ahí tiene que estar la conexión. Debe tener un cable a tierra, un cable que va todo, baja por la montante y va hasta a la sala de los medidores. Y ahí, vieron que ahí están todos los medidores juntos. Bueno, tiene que haber un barral donde se conectan las tierras y después ahí tiene que estar la jabalina. Porque ¿cómo vas a poner, si estás en el piso 12, qué vas a poner, la jabalina del 12 hasta la planta baja? Explícale, Federico, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Está Federico todavía? No, ¿me explico, Eliezer? No podés poner, Sí. o sea, te va a salir más cara la jabalina que... No tiene sentido poner una jabalina. La jabalina justamente es como es una cuestión así, que tiene más o menos una sección es gruesa, ¿sí? De 1 centímetro, 2 centímetros, puede llegar a tener de diámetro más, 1,5. Pero la instalación tampoco, o sea, yo metí muchas veces mano arreglando un enchufe o instalando algo y nunca vi un cable de tierra instalado. ¿Cuántos años tiene el departamento donde estás? Y a ver, no sé, bastante. ¿Qué es bastante? No sé. Definí. Okay. Bastante que para vos por ahí no es bastante. No sé si más de 40. Bueno, ¿ves? Es viejo y no le hicieron nada. Tenés que ponerle todo el cable de tierra o a veces hay un cable que era un alambre, era de alambre. Antes se usaba, ahora ya se prohibió. El cable de tierra antes no iba de color verde y amarillo como ahora. Ahora es verde y tiene amarillo. Vamos a poner así. ¿Ves? El cable de tierra actual viene con verde y amarillo. Si mal no tengo entendido, tienen como obligación ponerte una jabalina, de ahí a que tengas hecha la instalación a tierra, esa ya es otra cosa, creo. O sea, puedes no tenerla, pero que la jabalina esté. No, la instalación a tierra ya es obligación hace rato. Hace varios años ya que es obligatoria. Es más, Sí, pero han digo, sacado el no, cable. ellos no tienen la obligación de Ellos darte tienen. instalación a tierra en tu departamento, porque eso ya ¿Cómo que no? sería Los edificios nuevos. mala. No, No, los edificios nuevos tienen que tener, pero eso ya corre parte del electricista que hizo la instalación. No yo digo de Surbe, de no, hablo del proveedor. no, que yo sepa, no te ponen. Mirá, yo me acuerdo cuando teníamos que dar, hemos puesto pilares, para pedir el suministro, que teníamos que pedir el medidor, tiene que venir un inspector de Denor, se fija todo, tenía que estar el cable a tierra. O sea, la jabalina, la caja oficial, porque van unas cajas
en la tierra justamente se tienen que comprar unas cajas de fundición, por lo general, una caja es un pedazo de que va en la vereda, por lo general, Sí, sí, o sí, en sí, tu yo casa, lo conozco. es un coso así, donde esto se levanta, es una tapa de inspección, esto se levanta y ahí va metida la jabalina acá, ahí abajo, se va clavada. Entonces después rompes la tierra, la Ujú. vereda, la baldosa, lo que fuera, le pones esto con cemento y ahí va la jabalina. Y por supuesto por adentro vas ti, 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 al medidor. ¿Tá? Y eso tiene que estar, no solamente esto, sino y adentro tiene que estar, ¿cómo no va a estar el cableado de tierra? Digo que Debería, que es yo muy sepa, de lo que me acuerdo, tendría que común, estar. es obligatorio actualmente, pero hay muchos, Y no lo tienen, claro. en muchos está lleno de lugares que no tiene, está lleno de edificios o casas que vas y tienen cable de tela, pero Ah, porque no sí, te pueden bueno. obligar a modificar la instalación. Eso digo yo, creo que no te pueden obligar a poner la tierra si la No, instalación es obvio, a vieja. ver, es lo mismo que con el gas. A ver, con el gas es Claro, lo peor, es mismo. más estricto, pero con el tema eléctrico, no van a andar revisando todas las casas de Buenos Aires. Hay un montón que Claro. todavía siguen estando con cables de tela. Bueno, así pasa, ¿eh? De hecho, yo tenía en ciertos sectores cables de tela y con los cables de tela la gente los va cambiando de a poco. Al menos que alguno agarra y dice, bueno, hago toda la instalación nueva. Pasa que es caro y es un trabajo que si uno no lo sabe hacer, te van a cobrar y bastante bien. O sea, entonces, hay gente que no está como para hacer todo, entonces a medida que se les va generando las explosiones y los cortocircuitos, de hecho ha pasado con los cables de tela. Bueno, en verdad les puedo hablar horas de todo esto porque como justamente estuvo en el tema y más allá que está fuera del scope de la materia, pero les puedo dar recomendaciones, o sea, los cables de tela se funden entre ellos, o sea, con la humedad y con el paso de los años, a los 40 años, y los alambres, también le llaman alambres porque eran alambres, están recubiertos por tela y adentro está el alambre. Ahora, con la humedad, la tela chupa humedad y todo, y adentro del ducto, cuando también los ductos son los caños, las cañerías se oxidan o entra agua, se hace todo un menjunje y llega un momento que se unen los cables y explota. O sea, se produce un cortocircuito y no te levanta la térmica, te quedas sin luz, se calienta todo, incluso se puede generar incendios. Bueno, incluso les hablo con conocimiento de causa, me ha pasado también, de, de que justo había un sector donde había cables de tela y bueno, al tener más de por ahí de 40 años, 50 años, pasa eso. ¿Me explico? O sea, pero bueno, en fin, se han aprendido varias cosas hoy, me parece.